Margarita Fernández Carvente. ¿Dónde nació usted? En Jusca, en el 29, el 25 de diciembre. ¿Su abuela por parte de madre, usted sabe cómo se llamaba? Margarita Durán, Herrera. ¿Usted sabe si ella sabía leer y escribir? No. No lo sabe. No. ¿La conoció a ella personalmente? Yo sí. ¿Qué recuerdos tiene de su abuela? Lo digo. Margarita, anda que tu madre te va a pegar, porque éramos muchos hermanos y yo era la quinta hermana. Digo, hija, y anda que tu madre, y yo jugaba a las chinuelas, a cositas de las niñas, a las chinuelas, yo no me acuerdo de muchas cositas. Bueno, a las chinuelas, cosas de niñas que jugábamos en la calle. Y ella me decía, anda, vete que tu madre te va a pegar, Margarita, que tu madre te va a pegar, vete que los tiene que cuidar los niños, que tiene muchos niños, los tiene que cuidar. Eso sí me acuerdo. ¿Alguna conversación que tuviese usted con su abuela? No, es que yo no, me parece que no he tenido. ¿Su abuela era religiosa? Pues no lo sé, no. Yo no he visto eso, sí, pero había santos en la casa. Sí, pero que yo no veía que fuera a la iglesia, era ya muy viejita, muy vieja. ¿En alguna ocasión su abuela le contó algo sobre cómo era el pueblo antiguamente? No, a mí no. Yo era muy pequeña cuando ella se murió. ¿Su abuela nació en...? Pues sí, Jusca, sí, nació en Jusca. ¿Sus 4 abuelos nacieron en Jusca? Yo me parece que, estoy en duda, yo me parece que no, porque es que mi abuelo era de Farajá, mi abuelo, de que estamos hablando de mi abuela, el marido de mi abuela, era de Farajá, un pueblo le llaman Farajá, era de allí, se llamaba Frasquito Carvente Piña, era el abuelo. ¿Su abuela en qué trabajaba? Yo no la he visto que trabajaba en nada. Era muy viejita ya, muy vieja. Pues yo que yo supiera en nada. ¿Y usted sabe si antes de que usted la conociese había trabajado en...? En su casa. Pues mire, pues dice que tenían una finca que se llamaba Benarrascón. Sembraban muchos melones y entonces cogía a mi abuelo, pero yo mi abuelo no lo he conocido. Al marido yo no lo he conocido. Entonces, murió antes que yo estaría hecha, seguramente. Y entonces dice que iban con una borriquita a vender los melones. Y entonces le decían Margarita la melona, Frasquito el melón, José el melón, que eran familia, todos. Le decían porque vendían muchos melones. Sí, es un apodo, porque vendían muchos melones. Y entonces le decían eso. ¿Y esa huerta con melones que tenía era de su propiedad? Sí, de ellos eran esa finca, Benarrascón que le llamaban, del medio del Monte de Arborito. ¿Estaba cerca del pueblo esa finca? ¿Cómo te digo? No está muy cerca, ¿no? ¿Y sabe cómo ellos iban desde su casa al pueblo hasta la finca? Eso yo no lo he visto, porque ya mi abuela era muy vieja y mi abuelo yo no lo conocí. ¿Sabe si su abuela militaba en algún partido político? Pues no, yo esas cosas no las conozco, de hecho, digo la verdad. ¿Su abuelo, el marido de esta abuela, cómo se llamaba? Frasquito Carvente, sí, Piña. ¿Él entonces dónde nació? En Farajá, era de Farajá, él. Yo no lo he conocido. ¿No sabe si sabía leer y escribir? No. ¿Militaba en algún partido político? Yo no, esas cosas no las sé. He hablado yo no puedo decir aunque que sí. Aunque sea poco lo que sepa de... Pero es que no sé. ¿Su madre le contó algo de cómo era su abuelo? Que mi abuelo era Fario Porto. ¿Usted ha oído Fario? Pues así dice que era mi abuelo. ¿Físicamente? Sí, que no, que repartía, que daba. Que iba con la borriquita a las puertas en puerta a dar para lo que tenía falta, porque tenían huerta ellos, la torta, un sitio que le llaman la torta. Y entonces pues ellos cogían de todo, tenían finca y mi abuelo se dedicaba, iba en puerta a darle a la gente, a los vecinos, lo que de tomate, pimiento, berenjena, lo que había de hortalizas. Eso sí, lo he oído yo, de mi abuelo, que era muy bueno, que lo daba todo. ¿Sus abuelos económicamente eran de nivel alto, medio, bajo? Mi abuelita no, era bajita. Es que ella era muy mayor, yo no tengo la edad que murió, pero no, era ya mayor cuando murió ella. Yo me mandaba a mi madre, una casa que vivía ahí detrás, y esta era mi casa, y me mandaba a mi madre para llevarle la comida, porque antiguamente eran los hijos que se ocupaban de los padres. Cuando partían la herencia, pues después los hijos, cada uno le pertenecía 3 meses. Y entonces había uno que estaba en Benoja, otro que no estaba bien, otro que estaba en Gibraltar. Entonces mi madre es la que se lo cargó todo, de mantener a mi abuelo. ¿Me comprende? Antes tenían que partir la herencia para todos los hijos. Bueno, y entonces era mi madre, la que estaba aquí, es la que se cargó de cuidar a mi abuela. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? 6, 4 hembras y 2 varones. Eso sí lo sé. Ya no viene nadie de eso. ¿Su abuela por parte de padre? Mi abuela sí. Mi abuela la he conocido. ¿Qué recuerdo tiene usted de esa mujer? Esa sí tengo más. Porque se llama que me quería tener allí cogiendo avellanas y cogiendo patatas y chícharos y habichuelas. Y entonces la conozco bien. Nada más que me quería tener allí en su casa, en un sitio que le llaman el Chiringuito. ¿No lo ha oído usted? En Jusca.
Bueno, mi abuela eso no lo tenía, pero donde han hecho el chiringuito era de mi abuela. Le decían la Vega Larga. ¿Tenían una finca su abuela? Sí, muy grande eso, sí. Mi abuela era aquello muy grande. Y ahora tiene un chiringuito. ¿Recuerda usted de su abuela? Nada, que no me lavara las piernas. Margarilla, que te vas a soñar las piernas de tanto lavártelas. Me decía Margarilla. A mí, mi abuela ella era harta. ¿Le criticaba que se lavase las piernas? Sí, porque yo me lavaba, me gustaba lavarme. Dice, te vas a soñar las piernas. Porque los pequeños hablan así, con tanto lavártelas. Me decía eso. Sí, sí. Y entonces me daba pan para que yo, como no, ella estaba bien, ¿eh? Las cosas como mi abuelo estábamos bien, que yo tenía. Y entonces me daba pan y yo no quería, a mí no me gustaba la calabaza, eso no me gustaba a mí en el tiempo del hambre, y yo era el tiempo del hambre, cuando yo nací, cuando yo me crié era también el tiempo del hambre, ¿no? Y entonces pues me ponía calabaza, yo eso no lo quería, me ponía coles, a mí no me gustaban las coles, muchas cositas que a mí no me gustaban. Y entonces, otras cosas. Entonces me guardaba yo el pan y de noche pues le metía mano cuando estaba acostada, yo estaba sorda. Estaba acostada y yo pues le metía mano al lomo y a los chorizos y me lo comía con el pan. Margarilla, cómete ese pan. Y yo pues me lo escondía para comérmelo por la noche cuando estaba acostada. Eso me ha pasado, niña, no te rías, que es peor. Y entonces pues nada, y ella no me veía, ella estaba sorda. Mucho. Pero vamos, que yo la comprendía y ella me comprendía. Y yo, pues no, yo no quería calabaza, yo no quería cole, esto no me gustaba a mí, esas cosas. A mí el lomo, los chorizos, cositas buenas. ¿Sabe usted si era religiosa ella? Yo no la he visto, porque vivía en el campo. Mi abuela vivía siempre en el campo. Un sitio que aquí, no sé, usted lo escucha en Málaga. El chiringuito, pues todo tiene mucho ese chiringuito, o no acude gente. ¿Pertenecía o simpatizaba con algún tipo de partido político, con alguna ideología? Yo eso no lo conozco, tío. Porque ya yo era muy chica, Yo estaba en Tánger cuando se murió ella. Yo no estaba aquí. Tuve 5 años luto por ella. Date cuenta, era la prima Teresa. 5 años. Es que antes éramos así. Y mi madre también me daba mucho el luto. Y ahora también he tenido 9 años, he tenido yo el luto. Por un hermano y por mi marido. 9 años. ¿Su abuela, esta abuela de la que estamos hablando, tenía algún tipo de afición? Ella, el campo, y obreros que tenía. Y cuando no trabajaba... Se iba a Jurique, me llevaba, anda, vamos, echaba un chorizo, huevo duro, para el camino. Una caminata, pero grande. Dice, antes que vamos a ir, Margarita, vamos a ir a ver los primos, conocer primos, porque eran 9 hijos que tuvo mi abuela. Y mi madre también tuvo 9 hijos. Y otra tía que también tengo yo aquí, también tuvo 9 hijos. Una familia muy grande. Somos nosotros, sí, por parte de mi padre más larga todavía. Sí, muchos hijos. Para conocer los primos, porque no conocía, había muchos primos allí que yo no los conocía, hijos. ¿Andando? Sí, pues sí, andando. Pues ellos tenían bestias. ¿Cuánto tiempo se tarda andando? Es que allí había una hija que tenía una fonda y allí parábamos, en la fonda. Y la fonda era de ella, de mi abuela, pero se la dio porque ella tenía finca también en Urique, un pinar. Sí. ¿Recuerda usted cuánto tiempo tardaba desde Júzcar a...? Yo eso no, porque era pequeña. Yo eso no me acuerdo. Y entonces en Urique tenía un pinar y lo vendió. Y entonces, cuando la guerra, estaba yo allí, era pequeñita, y vinieron hacia Luna. Pero era en invierno, me parece que era la primavera, no me acuerdo, ya en Hermé no me acuerdo. Y entonces tocaron a la puerta, era de noche, y hacía luna. Y yo estaba en la Vega Larga, mi abuela, que siempre me quería tener allí para arrancar avellanas, patatas, chichas, habichuelas, siempre me quería tener allí. Y entonces, pues nada, tocaron a la puerta, y yo me asomé a la ventana de la habitación. Y entonces nos asomamos, y entonces le estaban hablando a un tío mío, y a mi abuela, que le diera el dinero que había vendido, eso eran los rojos, que había vendido los pinos de lo que había vendido y vacas que vendió. Mi abuela tenía mucho. Y entonces, si no le daba el dinero, se llevaba a los hijos. Y se llevó la tía Eloísa y el tío Teodoro, que los encontraron. Y a los 2 o 3 días, hasta que no le presentó el dinero, no le dieron los hijos. Una tía y un tío. ¿Durante la guerra o después de la guerra? Cuando el tiempo de la guerra fue. Yo era pequeña, entonces. El tiempo de la guerra fue. Ya estaba un poquito ya la cosa más... ¿Sus abuelos qué nivel económico tenían? ¿Alto, medio, bajo? No estaban malamente. Ellos tenían, eran campo, pero ellos tenían. Yo qué sé, ellos tenían. ¿Mejor que la otra rama? Sí, de los otros. Sí, ellos tenían las cosas como son. Los robaban porque vendía cosas, tenían otro en el pueblo de Urique, que era mi abuela. No, mi abuelo era de aquí, el marido era de aquí, pero mi abuela era de Urique. Y entonces le sacaban los dineros en el tiempo de la guerra y le quitaban los hijos, se los encontraba para que le diera el dinero. Eso que me comenta
ese secuestro ocurrió una vez o ocurrió No, una vez, una vez. Que yo supiera, una vez. Sí, sí. Y mi abuela se murió del corazón del susto que tenía de que se llevó a sus hijos. Dos que estaban solteros, el tío Teodoro y la tía Eloísa. Estaban solteros y se los llevó de allí de la Vega Larga, del campo. Y entonces allí todavía está la casa y la finca y todo. Sí, sí. ¿Su abuelo, por parte de padre, cómo se llamaba? José Fernández Gil. ¿Usted lo conoció a él? No, mi madre me decía que tenía un año yo cuando se murió él, que yo tenía un año. ¿Qué le han contado de cómo era su abuelo? Muy buen hombre, albañil, era albañil. Eran 4 albañiles en la casa. Mi abuelo, mi padre, otro tío mío y otro que se fue a Buenos Aires. Sí, me lo han contado mi padre y mi abuela me lo decía. Mi abuela lloraba porque no venía su hijo, se fue a Buenos Aires. ¿Trabajaban? Cuando no tiene ¿construían bañilería? casas o qué construían? Pues sí, casa, sí, casa. ¿En distintos pueblos o...? Sí, sí, sí. Y mi padre hacía calera. La calera, ¿usted sabe lo que es la calera? La K. ¿Usted sabrá lo que es K? Bueno, por hacerla. Hacía mi padre eso. Y la bañilería también. Sí, sí. Eso sí lo me acuerdo de eso. ¿Usted sabe si ese trabajo era un trabajo, digamos, penoso, duro? Yo como era chica, yo entiendo de eso. Yo entiendo de eso. Como yo era chica, yo entiendo. Y yo no lo he hecho, yo no entiendo de eso. ¿Su abuelo era religioso? Yo es que no lo he conocido, mi abuelo. ¿O si simpatizaba políticamente con algún partido? No puedo hablar de eso porque yo no entiendo, porque yo era pequeña y yo eso ni lo he oído a los hijos ni nada, ni a mi padre ni nada. Decía usted antes que uno de los hijos se marchó a Argentina. Sí, sí, pero yo no lo conocí, el tercero. Papá era el primero y después era el Antonio y se fue a la Argentina. Y otro que estaba en Farajá, Juan Antonio, que era albañil también. ¿Su abuela echaba de menos a ese hijo que se había Claro, marchado? siempre lloraba, eso sí me acuerdo, yo era pequeñita y luego tenía una ampliación. Mi Antonio que no me llama, mi Antonio que no me escribe y no lo volví a ver más. ¿Sabe usted por qué se fue? Pues yo qué sé, para ganar dinero, porque era albañil. Pues digo yo que sería para eso, es que se fueron tanta gente. Ellos tienen herencia ahí, los de Buenos Aires, los hijos que tuvo, se casó en Buenos Aires, y tuvo hijos, y entonces una vez había uno aquí que se fue a Buenos Aires y se hizo taxista, que era de aquí del pueblo. Y entonces dice que a montarse en el coche, ahí se conocieron y dieron, mi padre era de Busca, porque ese muchacho era de Busca, desde también se fue a Buenos Aires, eso sí lo conocí yo. Y entonces, pues, dice, mi padre se murió, y mi padre era de Busca, le dio los hijos que se nacieron en Buenos Aires, lo dijo el muchacho ese que era aquí de Busca y también está muerto ya. Sí, sí, y tienen herencia ahí, le han dejado la herencia cuando partieron y allá muchos años, ¿eh? Hay 2 que las tienen, 2 fincas. ¿La casa en la que vivían sus abuelos por parte de padre, cómo era esa casa? Estaba bien, ya está hecha polvo, pero que estaba bien, es una casa grande, 2 pisos era. Tenía corral, uy, aquello es muy grande, corral, dormitorio, 1, no, 2 dormitorios. Y cámara que te le decía, el piso de hasta arriba también era muy grande. Y después tenía un corral muy grande, tenía horno que cocían el pan. Sí, sí, allí está todavía. Yo no hace mucho que estuve en una romería, el 26, que era sábado. Estuve en una romería y allí está la Virgen de Moclón, de la patrona de aquí, del pueblo. Tiene allí una ermita en el Chiringuito. Y allí van toda la gente de todos lados. Uy, aquello está negado de gente. Sí, sí. Entonces tenían un horno en la casa. ¿Cocían allí su propio pan? ¿Cocían también pan para otra gente? No, para ellos, para mi abuela. ¿Ese horno con qué funcionaba? ¿Con leña? Con leña, sí, sí. Yo me acuerdo que era pequeña y llegaba mi padre. Toma, Pepe, toma. Y le daba tereras de pan, que antes, ¿usted no escucha eso de las tereras de pan? ¿Cuánto? 1 kilo, ¿será una terera de pan? Y libra, polla, se le decía antes eso al pan. ¿Lo ha oído usted eso? ¿Ah, no? Pues sí. Antes sí era eso, así. La libra era 250 gramos, era una libra. Y medio kilo, pues son 500 gramos. ¿Le contaron en alguna ocasión algo sobre cómo era el pueblo antiguamente? No, a mí no, porque yo era muy niña, yo era muy chica en aquel entonces. Ellas eran ya muy mayor, pero que la que yo he conocido más es la de mi padre. La de mi madre murió antes, porque me quería tener siempre allí en la Vega Larga, como le decía, y entonces yo pues no quería estar allí, y yo me fui, y después decía que eso era una dentorra. Yo me fui al Marruecos, me fui. Y entonces peleó mi abuela con mi padre diciendo que por qué me había dejado de ir, que eso era una denzorra de quitar mierda a otro. Mi abuela no quería que yo me fuera ido, que como que ella estaba bien, como diciendo para quitarle mierda a otro. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en Tánger? 3 años. ¿La casa de sus abuelos por parte de padre tenía, por ejemplo, electricidad? No. ¿Sus abuelos no conocieron la No, que yo sepa, no. Yo qué sé, yo no sé. la bombilla? Ay, yo ya después no sé, porque ellos están muchos años por ahí. Después yo ya no sé. Esto es lo que lo tiene que saber esta que tengo aquí, esta hermanita. Yo no. ¿Agua corriente tenían en la casa? No, eso no. Entonces, Pues íbamos a la Ramblilla, íbamos a la Arcapana y a Gená por agua. ¿al río? Un sitio.
No, un agua que era, no es de río, otro agua que se nacía. Íbamos por el agua allí, sitio que le llaman Arcapana, otro sitio Ajená, otro sitio La Fábrica, un sitio que le llaman La Fábrica, que había agua, no de la de río, que era más dulce. Sí, que el de La Fábrica estaba enfrente, pero el de otro estaba más lejos. Sí, que estaban lejos, lejos. ¿Había cola para la gente? No. Cola para que había gente, no. Eso no había eso. Pero que no se bebía el agua de río, no. ¿Siempre había agua, aunque fuese verano? Sí, sí, sí. ¿Bajaba el caudal en verano? Sí, pero vaya, que había siempre, siempre. No se secaban las fuentes, no sé. Es que antes, antiguamente, llovía mucho. ¿Y sabe usted esos sitios actualmente si sigue saliendo el agua de allí? Yo me parece que sí. De enfrente no sé. Enfrente de la fábrica, que era enfrente de la Vega Larga, donde era la casa de mi abuela, no sé. Pero en la Arcapana he oído yo que hay agua. Ese agua todavía. Y en Gená, yo qué sé, ya en Gená ya no me acuerdo. ¿En esa casa había váter? No. Yo no lo vi a nadie que cuando la tenían que hacer, no se veía a nadie haciéndola. Digo, así era antes, yo no, que yo supiera, no. No sé si recuerda si sus abuelos se lavaban las manos antes de comer. Ay, eso sí, mi abuela es más escrupulosa como yo. Mi abuela sí mi abuela sí se lavaba mucho las manos. Y ella, era harta. Todos se lavaban las manos, yo lo veía cuando íbamos a comer, todos en una misma mesa. Yo era eso no, lo otro no. Yo me iba a comer calabaza, yo no quería calabaza ni cole. Yo chorizo y jamón y lomo, estaba más bueno. Tenía muchas gallinitas, muchos cochinos y ya está. Y mataba muchos cerdos, tenía muchas chacinas. ¿Esas chacinas la vendían? ¿Qué va? Mi abuela no vendía nada. Se las llevaban también los rojos. Cuando vinieron por los hijos, también te llevaron ropa, mantas, sábanas y las tinadas de chorizo y de morcilla y de lomo, tocino, te llevaban. Sí, le robaban mucho a mi abuela. Ella tenía desde luego, pero le robaban también, le quitaban. ¿Qué me puede decir de la casa de los abuelos por parte de madre? Muy hermosa, una casa muy hermosa, ahí detrás está la casa. Sí, le tocó a una tía mía de Gibraltar y entonces las hijas la vendieron a otra vecina aquí. ¿Cuántas habitaciones tenía? 2. Una para el matrimonio y otra para los hijos. Sí, y cámara, y tenía un corral muy grande. ¿En las cámaras qué se guardaba? Para las patatas, los moniatos, guardar cosillas así. ¿No? Yo ya es que hace tantos añitos que yo no me acuerdo ya, pero yo me acuerdo de algo. Mi abuela por la de allá abajo, estaba testadita de todo. ¿En esa casa había váter? ¿Qué va? ¿Electricidad? Yo eso no lo he conocido. ¿Agua corriente? No, tampoco. Se iba a la fuente. ¿Y para cocinar? ¿Cómo se cocinaba? ¿En la chimenea? ¿Te has dado con una chimenea? Sí. Yo la tengo ahí. Lo que pasa es que no la quería. El mujmero lo tengo, pero no la he hecho. Yo no quería hacer eso. ¿Para qué? Ahora estamos en otro tiempo, ¿no? ¿Qué utilizaban? ¿Leña? Sí. Anda, que yo no he traído leña. Del campo de nosotros. Íbamos al campo de nosotros. Teníamos campo y íbamos allí al soto. ¿Usted sabe leer y escribir? No mucho. No mucho. ¿Al colegio? Yo sí, pero he ido muy poco, porque mi madre yo tenía mucho trabajo en mi casa y yo no podía estar en el campo y en la escuela, no estábamos en eso. Hay que estar en una cosa sola, ¿no? Como hoy. Antiguamente estaban los niños en el colegio, no, y antes a guardar cochina, a guardar cabras. Bueno, yo no he hecho eso, pero he ido al campo, he estado mucho en el campo. Y entonces no estaba en lo que tenía que estar, en la escuela. Sí, he estado también en la escuela, pero poquito, sé para mi avío. Pero vamos, que no me engañe nadie, pero no sé bien. ¿Y su madre cómo se llamaba? Remedio, como mi hermana. Yo le puse el nombre a mi hermana, digo. ¿Ella nació en Juzca? Madre sí. ¿Sabía su madre leer y escribir? Sí, también un poquito, pero sí, se defendía bastante, sí. ¿Ella fue a la escuela? Yo ya eso es lo que no sé, yo ya eso no. Yo lo que sé, que me decía a mí, como yo no quería ir a la escuela, digo la verdad. Y ahí sale en la televisión que hay niños que no les gusta la escuela. Pero uno no se da cuenta cuando es pequeño. Después cuando ya es mayor, que es muy bonito saber, pero yo no me daba cuenta. Y entonces le decía a mi hermana, le decía, como esta no vaya a la escuela, la mato. Porque yo no quería ir. Y ella sí ha ido más a la escuela. Ella le ha gustado más que a mí. Ella es una directora de escuela. Yo no tenía en mi casa mucho trabajo, muchos niños. Entonces yo era la mayorcilla, que era la quinta, pero yo no estaba ni a la escuela. Y después me he dado cuenta de que es muy bonito de saber. Pero vamos, yo me defendí un poquito, pero... ¿Y su madre era religiosa? Sí, eso sí sé que lo era. Que tengo la luz encendida, porque un hermano mío lo han operado. 18 días hace que tengo la Virgen. Y entonces la he dejado, porque mi hermano lo operaron. Y entonces, que alguna vez he dicho, pues todo es para nada. Porque mi madre era muy religiosa. Y en tiempo de la guerra guardaba los santos en su casa, aquí. Y entonces se le murieron los hijos, unos 18 años, Paco, otro Antonio con 13 y otra hermana con 14. Se le murieron, ¿sabe usted? Y por eso digo yo, y guardaba los santos en mi casa. Y por eso digo que es panato.
¿Murieron por enfermedades, lances de la guerra? No, en la casa aquí. No, por pulmonía y lo estaban curando por infección en el vientre. Yo también estaba mala en aquel entonces, pero yo me curé. Y estaba más mala que, y sin embargo, por pulmonía. Tenía una enfermedad y no lo estaban curando por eso, por la pulmonía. Y de eso murió con 18 años. 18 días estuve en la cama, con 18 años murió. Y era más guapo, mi hermano. Un estilo a otro hermano que tengo ahí. Y a mi padre. Harto guapo. ¿El médico que atendía a estas personas era un médico que estaba aquí en Júcar? No, había que ir a ronda. Yo ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo de algo, porque a mi hermano, el médico ese que vino aquí, lo puso, y mire usted que el niño está sudando y hay corriente, eso me acuerdo yo. Y entonces yo tendría unos 12 años en aquel entonces. Y entonces dice, el médico no hizo cuidado. Yo me acuerdo antes cómo se llamaba, pero ya no me acuerdo. Era de ronda. Y entonces le estaba curando por infecciones del vientre. En aquel entonces había el tifo. Y entonces ahora mi hermano le entró pulmonía. 18 días estuvo malo y se lo llevó, se fue al cielo. Y entonces, pues nada, fue de la pulmonía y no lo curó bien. ¿Y los otros hermanos? Otro de un susto, el Antonio de un susto. Tiene unas cabritas y se apoyaban al bardo. Venía y entonces había un hombre que le decían aquí Antonio Manita y entonces le cogieron y se aposó las cabras al bardo, que era zarza. Y entonces antes nos asustábamos, en el tiempo aquel nos asustábamos de los guardias. ¿Usted no ha oído eso? No, tú eres muy joven para eso. Pues yo sí lo he oído. Que hay mucha gente que nos asustábamos de los guardias, ¿ya ves los guardias qué son? Sí, de los guardias civiles. Entonces a mí lo amenazó mi hermano, tenía en aquel entonces 13 años. Y entonces se asustó y se metió en la cama y por la mañana amaneció muerto, de susto. Porque nos asustábamos antes de los guardias. Sí, hay mucha gente que lo sabe, eso, aquí en el pueblo. Entonces la amenazó, pasaron las cabras a comer zarza en la vereda. Y nosotros teníamos una finca, las asas, para encima, y la vereda iba por aquí, y la otra huerta era por abajo, y el bardo era aquí. Y entonces pasaron a comer zarza, y él amenazó por los guardias, y mi hermano se asustó mucho, vino temblado, no quiso comer, se metió en la cama, y por la mañana amaneció muerto. Era de susto. Él no estaba malo, él no estaba, es que lo estoy viendo, mira que hace años, era mayor que yo. Bueno, él nació y después nací yo detrás de él. Y después por la pulmonía, pues lo estaban curando de esto, ¿cómo se llama? Infección del vientre. Y ahora era otra cosa. Y él decía, mamá, mira, ha venido Pepe, otro muchacho, ha venido Pepe, un amigo que tenía, y se ha puesto ya bueno, ya el muchacho se puso bueno. Y entonces era un año mayor que él tenía 18 y el otro tenía 19. Y mira, se ha puesto bueno. Y entonces, ¿por qué papá no me ha traído medicina? Tenía que ir a ronda, con la borriquita teníamos que ir a ronda, sí, porque aquí no había médico. Y entonces, pues nada, pues mi padre vino y entonces te lo dio mi madre, que mira, que el Paco lo que decía, que por qué no le traía medicina, que mira, Paco, Pepe se había puesto otro amigo, se había puesto bueno. Y entonces le dijo, entonces cogió mi padre otra vez la borriquita, otra vez a ronda, 2 veces. Y ahora cuando vino se lo encontró muerto y se echó encima de él, que nunca vi yo a mi padre llorar, como lloraba por su hijo, porque siempre estaba con él en la bañalería, siempre se lo llevaba, y le tiraba la bañalería. Seguimos hablando de su madre. Decía antes que ella sí era mi madre sí. religiosa. Mi madre sí. Siempre estaba en la iglesia, poniendo la mariposa a los santos. ¿Ella trabajó en algo aparte de las labores de la casa? No, mi madre en la casa siempre. En la casa. Ella no ha ido nunca a trabajar en ningún sitio. Ellos tenían trabajo en la casa. Con la pila de niños que tenía. Ni antes tampoco cuando estaba con sus padres, tampoco. ¿Qué aficiones tenía ella? Tiene muchos niños, me parece poco, 9. Y trabaja con los niños y la casa y ya está. Eso, ella que yo supiera, ella no tenía otra cosa. ¿En su casa había radio? ¿A radio? Sí. ¿Radio había? Sí. ¿Qué recuerda usted? ¿Se escuchaba la radio entonces? Sí. ¿Qué escuchaba? Yo no me voy a acordar. Pero no, ya hasta última hora, ya eso fue... ¿Después de la guerra? Sí, entonces sí, pero que yo no me acuerdo ya de los radios. Yo no me acuerdo, para que había... ¿Qué tipo de educación, de valores le inculcó su madre a usted? Su madre le decía, Margarita, de mayor hay que ser tal. Que yo supiera no, a mí no me decía nada. Es que a mí no me ha tenido falta de decirme nada, yo me he sabido de educar. Yo las palabras feas no me gustan, ¿eh? Yo como hay gente que habla unas palabrotas, yo eso no me va, ¿eh? Y no he tenido tanta escuela, he ido a la escuela también, no es que no he ido, pero que a mí las palabras feas no me gusta decir, no me gusta. ¿Cómo se llamaba su padre? José Fernández G. ¿Él dónde nació? Yo me parece que sería... Ya eso yo no lo puedo decir. Si ha sido en Jusca, si ha sido en Urique. Mi abuela era de Uri y mi abuelo era de aquí, de Jusca. Yo no lo he conocido. 1 año decía que tenía yo. Mamá me decía. ¿Le contó su padre algo sobre la infancia de él? No. ¿O sobre cómo era el pueblo antiguamente? No, a mí no. Que yo supiera, no. A mí no me contaba nada de esas cosas. ¿Él sabía leer y escribir? Sí, pues no bien tampoco, pero bien, sí. ¿Él fue a la escuela?
Yo no lo sé, yo no lo he conocido yo. Es que yo me he estado muchos años por ahí también, no estaba aquí. Bueno, me fui con 18, 17 años. ¿Su padre en qué trabajó? En la albañilería. Aparte de la albañilería. En la escalera, en la bañilería y en el campo. ¿Te recuerda si su padre vivió en algún momento algún tipo de conflicto laboral? Yo nunca lo he visto, nunca nadie me ha enfadado con él. Eso era un santo, mi padre. Mi padre no se enfadaba con nada. ¿Recuerda usted alguna conversación con su padre? Yo mi padre lo he respetado mucho. Mucho lo he respetado. Mi madre sí, pero mi padre no. Nada, que yo lo respetaba mucho. Yo le hablaba muy bien y yo no me decía esto y hacía caso. Y yo una vez quería irme ¿A dónde me quería ir yo? Yo no sé a dónde. A Moclón. ¿Quién sabe lo que es Moclón? Un sitio que le llaman Moclón, que tenemos allí finca. Y entonces me quería yo ir porque de noche mi padre se iba a trillar. ¿No sabes lo que es trillar? Sí, dilo. En la era, separar la paja del grano, ¿no? Sí, voilà, eso, sí, eso. Y entonces yo era pequeña y me decía, mamá, yo me quiero ir con papá. Mira, niña, y es una gota. Mamá, yo me quiero ir con papá, que yo quiero ver la noche a ver cómo es, decía yo. Y mi padre se reía. Dice, lo digo, las cosas de la niña, quiere saber a ver cómo la noche. Y yo qué sé, mi padre se iba, y porque pasé con la fresquita, la trilla, y era muy lejos. Y entonces yo me quería ir con él a ver cómo era la noche. Y yo, mamá, yo me quiero ir con papá a ver cómo es la noche. Y mi padre se reía. No, ¿qué va? No, era pequeña yo. Yo no sé qué edad tenía, porque yo no me hacían caso. Era muy chica, que entonces. ¿Y la relación con su madre cómo era? Por Dios, muy buena. Mi madre me ha querido mucho. Se mataba por los hijos. Mi madre. Me ha zurreado. Pero ahora que alguien me pegara, los mataba. Mi madre se mataba por sus hijos. ¿Y por qué motivo le pegaba a su madre a usted a veces? Porque yo sé, cuando era niña sería malina, seguramente. Una vez me mandó a una casa, no sé a qué me mandó. Y yo, como cosa de niña, me empecé a untarme, a escuchar la leche puta. Uy, qué palabrota. Pero es que le dicen así. Es que le dicen así una hierba que hay y echa leche. Le dicen leche puta. Uy, qué palabrota. Y yo me empecé a untar y a los brazos. Y entonces me picaba y me pusieron todo eso de roncha y colorado los brazos, las piernas. Y entonces yo vine a la casa, me mandó a la casa la Joaquina, niña. Y entonces yo vine a mi casa aquí, entonces me vio de esta manera, ¿y eso quién te lo ha hecho? Y yo, para que no me pegara, te lo eché a otra. Yo se lo eché a otra muchacha, que yo no había sido, que había sido fulana de esta. Y se dio de mi madre, le pegó una paliza y era yo la que me lo hice. ¿Y eso puede ser? Pues así era yo. Porque le tenía a mi madre que me pegaba mucho. Ahora que me hicieran algo, no le dije que me había... Y fui yo, y lo que me hicieron, y fue a pegarle a esa muchacha, porque me refregó la leche puta y me pusieron los brazos colorados, las piernas, y lo que me picaba eso. Y la engañé para que no me pegara. Sí. ¿Algún tipo de afición que tuviese él? Mi padre no iba a trabajar, mi padre siempre tenía trabajo, era un esclavo de trabajo. No tenía ¿Qué va? que Él hacer otra nunca, siempre tenía animales, siempre tenía campo, siempre tenía cosas, no me quería albañil. Era de la escalera, hacía la escalera, la casa, y siempre tenía trabajo. Era un esclavo mi padre, no tenía noche ni día. ¿Tenía un horario más o menos, un horario de 8 horas? ¿Qué va? Ay. ¿Qué va? Mi padre no, mi padre cuando ya estaba, mientras había sol, estaba allí en el campo. Y ya cuando ya no se veía, es cuando venía a la casa. Él no tenía nada de eso, era un esclavo. Mientras había el sol, a trabajar en el campo. Cuando no tenía... Eso todos los días. Y mi padre no era de estos que iban a bailar, el café. Él no. Y tengo otro hermano igual. Tengo otro hermano igual que él. ¿Una semana en el que se descansaba? ¿Qué va? Nada de eso, nada. ¿Un mes de vacaciones? ¿Qué va? Eso no, aquí no se estila. Ahora puede ser que se estile, pero antes no, antiguamente no. Eso era un esclavo, siempre. Y usted me comenta que había otra gente que iba a bailar a sitios. Claro que irían como... Es que hay hoy mismo también hombres que no van. Yo tengo un hermano igual que mi padre. He tenido otros más pinchos. Se han buscado novia pronto, han ido a los bailes. Pero hoy tengo otro hermano como mi padre, que él no es así. Se ha casado, yo que sé, pues, como se ha casado. Sí. Y es guapo, no es porque es mi hermano. Y harto, mi padre. ¿Su padre cómo se desplazaba para ir a los sitios? Yo para el campo iba con una borriquita. Una vez más grande, otras veces más pequeña. Otras veces, yo ya para cuando se iba a los pueblos, yo no me acuerdo ya. Cuando se iba a los pueblos, que se iba por muchos pueblos de Málaga, para hacer la escalera, yo ya no sé con cómo se desplazaba. Si era con la burra, yo ya eso no me acuerdo. Es que son muchos añitos ya de eso. ¿Qué anécdota recuerda usted con su padre? Que iba una vez montar en una bestia, una mula, me llevaba a ronda para acompañarme, para ir a ronda, y entonces me caí por el cuello y no me pasó nada. Caí de pie. Me montaba a montar la bestia, él me llevaba la bestia.
Y es con el cabello cogido para que no me fuera a caer, para que la bestia andara bien. Y ahora yo no sé lo que fui a hacer, que me caí por esto de la bestia, ¿cómo se llama? El pescuezo, ¿no? Por pescuezo será. Y me quedé de pie en la carretera. Y no me pasó nada. Y mi padre pues se reía. ¿Te das cuenta? Debe asustarse, se reía de verme, que me quedé de pie. ¿Algún otro momento que recuerde usted con su padre? No, que yo sepa, no. Mi padre era muy serio. No, hombre, que no. Mi padre era muy serio. Lo preciso. Había que hablar con él. Yo no. ¿Cómo era la casa de su padre y de su madre? La de mi madre, ¿no? Era de mi padre, ¿no? Pues cuando se casaron la compraron, que es esta. ¿Y la casa cuántas habitaciones? Yo me quedaba con ella. Había 2 habitaciones. 2 habitaciones arriba y 2 habitaciones abajo. Había 3 pisos. La cámara, como se le llamaba antes, y esta planta y otra planta abajo, que le decían la cuadra, donde había que enterrar las bestias. ¿Sí? Pues una mula y una borriquita. Aparte había más animales. Cochinito, gallinita, ¿sí? De todo, como la viña del Señor. Ay, había. No, en la cámara no, en la cámara fue totó, en la cámara. A dormir, en la cámara, camas para dormir, es todo. Es que me dice que de cuadra en la cámara no podía haber cuadra, eso era un piso que había, es lo que había en la cámara. Que un piso, otro piso de lo harto, pues se le decía la cámara. Ahí dormían todos los hermanos. No, y en las habitaciones, 2 habitaciones que teníamos también debajo. Sí. Uno más de separado, otro más junto, de todo había. ¿Las paredes de la casa? Oh, eso era... pillaría estas 4 losetas, cada pared. Esta no, esta está aparatada. Esta está chavado y está hecho... Porque eran muy gruesos los muros. Sí, las paredes de antes eran muy anchas. Sí, estas no, estas están aparatadas. Y ahí había más despacio. Antes las paredes muy anchas. ¿El suelo cómo era? De ladrillo, de piedra. De ladrillos colorados. ¿Y el techo? De viga. Y hoy los ponen de viga también. Hay casas aquí en Uca que han hecho 9 y las ponen de viga. Sí. Antiguamente era de viga nada más. No es así. Por dentro las paredes, además de ser gruesas, estaban encaladas. Encaladas. Estaban las paredes antes. Yo antes le pregunté si usted había ido a la escuela, me dijo que poco. Yo he ido, pero poco. Aunque haya ido poco, ¿qué recuerda? Nos pegaban, nos ponían de rodillas. Y nos ponían, bueno, de rodillas no. Yo no sé, nos castigaban malamente. Yo no me acuerdo ya otra cosa de pie como más hacía. Yo que te lo castiga. De rodillas nos ponían, nos castigaban, porque no haríamos las cosas en condiciones, digo yo, de la escuela. Pero yo poco he ido. No es porque, yo qué sé, no estaba yo en eso. Que es bonito. ¿Usted ha ido a la escuela por casualidad? ¿Ha ido a la escuela? Es algo que me tiene de pregunta. Es bonito. ¿En la escuela había niños y niñas juntos? No, antes no, cuando yo no. Las niñas solas. ¿Y los niños? Aparte, en otro sitio. ¿Y eso por qué era así? Yo no sé eso. ¿No le explicaron a usted? No, eso yo no lo sé. No lo sabe nadie aquí. No te han dicho como... A Juan ese no te lo ha dicho. Yo no me acuerdo de eso. Pero te ha dicho que también eran los niños solos. Sí, yo se lo he conocido. ¿Y había algún tipo de educación religiosa en la escuela? Yo no me recuerdo, mire. Yo sé que íbamos a la iglesia, mes de mayo, mes de mayo, hacíamos la comunión, cuando era el tiempo de hacer la comunión. No, yo quizá no habré hecho la comunión. Yo no he hecho comunión, ¿qué va? Esta sí la habrá hecho, pero yo no. Yo era en otros tiempos de Castaño. Yo me recuerdo, yo no la he hecho. Yo no. Se refiere a la primera comunión, a la celebración. Sí, eso yo no. Yo no he hecho eso. Ahora sí. Ahora está todo las nubes. En el colegio enseñaban a leer las 4 reglas. ¿Una materia más que usted recuerde? Que yo me acuerdo yo me acuerdo que me quedé en un libro que se llamaba El Camarada, ese libro. Y Catalina, la de Chamuscado, también me recuerda esto, porque siempre estábamos juntas las dos en el Pumprute. Y entonces decía eso, quedamos en El Camarada, en un libro que le llamaba El Camarada, y ahí ya no volví más a la escuela. ¿Recuerda usted ese libro que contaba? No, ¿para qué voy a decirle? Yo no me recuerdo de lo que decía el libro. O sea, era como un libro de texto, digamos, un libro... Era un libro grande. No un libro de ficción, digamos, de novela, no era una novela. No, de enseñarte para leer. El Camarada que le decían, me acuerdo de esa palabra, del libro ese, pero después yo ya no sé otro. Allí en el colegio siempre eran niñas, los niños serían en otro sitio, yo no me acuerdo. ¿Era un colegio público o era la casa particular de alguien? Sí, la casa de alguien, sí, de particular, no era un colegio que estaba estable, que era un colegio, no, una casa particular. Yo veía siempre eso, los colegios siempre han estado así, casas particulares. ¿Cuántas alumnas había? Pocas. ¿Más de 10? ¿Menos de 10? Por ahí. Después no había mucha gente, entonces, niños. ¿Y de la misma edad todas las niñas? Yo no le puedo decir. Yo en aquel entonces no. Yo no sé la edad que tendría. Yo sé que fui a una escuela que fue en casa de María la Chica. No, en casa de María la Arcarde, que era una doña Concha. Y entonces vino la primera vez una profesora que vino a darnos lecciones. Y entonces me preguntó los nombres para apuntarnos.
los nombres de la escuela. Pues tú cómo te llamas, tú esto. Entonces yo le di mi nombre y dice, ay, no, yo te voy a llamar Margot, porque yo tengo una hermana que se llama Margot. A mí me gusta más Margot que Margarita, que Margot es Margarita, ¿no lo sabe? Y Margui es Margarita. Y entonces pues dice, bueno, pues nada, pues se quedó Margot. Y ahora pues las niñas me decían, Margot, que amargan el café. Margot, que amargan el café. Y yo, mamá, mírame lo que me dicen las niñas, que yo amargo en el café. Mi madre las cogía y le daba un penqueo. Sí, me pegaba para que no me dieran eso. Y entonces, nada, me decían Margot, que amargan el café. Los críos que se meten unos con los otros cuando son pequeños. No sé por qué, ¿eh? ¿Fuera del colegio, niños y niñas jugaban juntos? Yo eso no me acuerdo, en mi vida. Es que yo no me acuerdo ni salíamos a recreo, yo me parece que no salíamos. Yo me parece que no, yo no me recuerdo de nada de eso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estaban en el colegio? Yo sé que salíamos a las 12, ¿sabe usted? Yo sé que salíamos a las 12. Y entonces yo, como no quería la escuela, pues entonces dame una campana a la campana. Pero dame una campana para ya que salieran los niños a la escuela. Y entonces yo, por las mañanas, cuando me mandaba mi madre a la escuela, pues me iba a una jaza que yo tengo ahí, porque yo no quería la escuela. Y entonces ahora, antes las madres no había los deberes, como hoy que ven los deberes las madres, lo que hacen los niños, y también si están sobresalientes, si han hecho bien los deberes. Y antes no se veía eso, no los daban los maestros para que lo vieran los padres. Entonces yo me iba a la jaza y cuando ya sentía la campana, me venía. Y mi madre, y entonces, y ni antes decía a las maestras, tu niña no ha ido a la escuela. Me iba a la jaza porque no quería escuela. ¿Y estaba usted sola o ya novillos con otra...? No, sola. Y eso yo estaba en Casablanca y he conocido a niñas también así, y era de otro tiempo. ¿Durante esas horas hacía usted algo? ¿Estaba usted simplemente allí en el campo? Yo qué sé lo que hacía allí, yo no me recuerdo lo que yo hacía. Antes le preguntaba si usted había tenido juguetes. Yo no me acuerdo, yo digo la verdad, yo no me recuerdo de haberlos tenido. Antes en aquel tiempo mío no sabía juguetes. ¿Sabe usted? Bueno, sí, eso sí, pelotillas sí, pelotas sí, pero juguete de otra cosa cuando éramos niñas no, que yo tuviera no. Unas chinitas jugábamos, con chinas jugábamos. ¿A qué jugaban? Yo no me acuerdo, pero jugábamos a las chinas, no se me acuerdo cómo era eso, hace tanto tiempo, por Dios. En la adolescencia, cuando empezaban las relaciones con los chicos, los noviazgos y tal. También empieza eso. ¿Qué cosas se podían...? Nada, yo no podía hacer nada, porque yo era muy vergonzosa. Yo he sido muy vergonzosa. Sí, yo he sido así. Eso digo, yo no sé cómo me casé, porque yo era muy vergonzosa. Y así, digo, yo le corría a todo. Yo era así, mi manera de ser. Salía mi madre, y de niña yo no sé cómo me he casado, porque yo no he sido muy vergonzosa. Y mire, pues yo digo también lo mismo, pero que no, que yo he respetado eso mucho. Yo para eso he sido muy vergonzosa. ¿Qué es lo que estaba muy mal visto? Besarse, para mí eso no va. Y otra cosa peor todavía, yo voy a besarme. A mí no me ha besado nadie, a mí aquí en el pueblo, porque yo no me dejaba. Porque yo decía, ay, digo, me va a venir a besar y después va a decir, mira, le da un beso a Margarita. Tenía ese complejo y a mí me daba vergüenza. Yo no. ¿Pasear de la mano? Eso, nada, eso no lo he querido yo nunca. Eso nada. ¿Usted cuánto tiempo estuvo de novia con el que después sería su marido? Yo, eso nací aquí, 2 años. A los 2 años me casé. ¿Cómo fue esa relación de noviazgo? Pues muy bien. Y me decía una amiga, Margarita, ¿se cree que tú no lo quieres? Pues bueno, pues yo no. Yo cuando me case sí, pero mientras nada. Yo no me gusta eso. Yo he sido muy vergonzosa. Palabras. Y quería quería también recogerme para tener hijos, tener mi marido, en fin, me atraía eso. Pero que ahora que mucho respeto. Nada de que a mí me tocara antes de tiempo, y antes de la iglesia. Yo he sido así. Digo, lo tengo de orgullo. Estoy muy vergonzosa, siempre. ¿Cómo se conocieron? Pues mire, una amiga me dice, ve Margarita, que vamos a ir a una peluquería. Y digo, bueno, pues fuimos. Y entonces estábamos allí cuando entró él. Y entonces después se fue, estábamos en la peluquería, era una prima de él, una prima hermana, Estrella. Y estábamos en la peluquería y entonces vino con una botella de champán y una tarta de dulce. Y así, para conquistarme a mí. ¿Se hace cuenta? Y él no me decía si me quería, nada más que me seguía donde yo iba. Y yo lo quería y él me quería y no nos decíamos nunca, yo te quiero, ni después ya cuando pasó tiempo. Pero así de momento nada de eso. Pero yo sabía, mi corazón me decía que me quería él. Y él decía que también decía, pero él no me decía, yo te quiero. Y él pues me hacía regalos, y todo lo mejor para mí, me compraba alhajas. Eso es Marruecos, eso nació aquí. Llega un momento en que deja el colegio. Sí. Porque yo ya era muy mayor. Y a mí hasta me daba vergüenza ir al colegio si no sabía. Y tenía 14 años y me daba vergüenza ir al colegio si no sabía. Sí, me acuerdo de esto aquí. Cuando abandonó el colegio, ¿qué empezó a hacer usted? Pues yo, a mi casa, al campo, como siempre, al campo.
siempre. ¿Qué hacían en el campo? Pues no se lo he dicho antes, con mi abuela. Poniendo arbellana, patatas, que arrancaban los hombres, yo las cogía, chícharos, habichuelas. ¿Y a usted le pagaban por ese trabajo? No, si era mi abuela, a mí que me iba a pagar, si era mi abuela, la madre de mi padre. Llega un momento en el que usted decide marcharse, irse a Marruecos. ¿Cuándo sucede eso? Yo no me acuerdo. ¿Con qué edad? Yo no me acuerdo si era 18 o 17 años, no me acuerdo exacto. Pues yo no quería campo. Mi abuela materna me tenía en el campo y aquí te trabajaba mucho en el campo. Y yo me quería ir, quería ver el mundo, conocer gente. Estaba eso a mí, fueron tanta gente. Bueno, ¿Y por qué decidió usted irse a Tánger y no a otro sitio? Primeramente me fui a Tetuán, que tenía allí familia. Y después de Tetuán me pasé a Tánger porque también tenía familia. ¿Sabe usted? Y después me fui de Tánger a Casablanca. Y allí pues me casé, en mi casa. ¿Le sorprendió algo de lo que vio usted en Marruecos? Yo cuando me vine aquí lloraba, porque tenía allí mi casa. Conocía aquello mundo, porque aquello era un mundo grande. Casablanca muy grande. Y lo conocía como vamos. Y cuando me vine aquí, pues lloraba. ¿Usted se casó allí en Sí, Marruecos? sí. ¿Pero conocía a su marido de aquí? No, allí. Mi marido de allí. ¿Dónde nació su marido? Tetuán, mi marido era de Tetuán. ¿Allí usted trabajó en algo, en Marruecos? Yo sirviendo, ama de casa. Sirviendo lo que se dice antes. ¿Sirve? ¿Le pagaban o...? Sí, claro. ¿Cuánto le pagaban? Oh, yo vivía acordada ahora, más que aquí sí. Donde se pagaban más era en Casablanca. Yo no me acuerdo, me voy a acordar. El total sería en Casablanca unas 20.000 pesetas. Era andija, no era... Pero vamos, el total sería ese, unas 20.000 pesetas al mes. Pero yo me quedaba en la casa. Las cosas, la comida y las cosas de la casa. ¿Limpiaba? Sí. Había otra, pero yo también. Yo lo que hacía más la comida. ¿Cómo consiguió usted ese trabajo? Porque allí había mucho trabajo para los extranjeros, sí, con franceses he trabajado. ¿La familia para la que trabajaba usted era de españoles No, o de franceses? Franceses. ¿A qué se dedicaba esa familia? Una era profesora, Jacqueline era profesora, y otro trabajo que tenían, en oficinas, otros en otras casas que cuando se iban ya definitivo de allí del Marruecos, pues se iban a Francia, a sus pueblos. Y entonces pues yo me cambiaba de casa y también trabajaba con hebreos. ¿Con judíos? ¿Y por qué tienen la religión como nosotros? Nosotros tenemos la religión por ellos, por los judíos. Sí, palabra. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Marruecos? Yo mucho. Yo estoy más de 40 años. Sí, es que me casé allí y me estuve también. Ella, pues mi madre ya la hacíamos falta y me vine aquí. Y dejé aquello, porque yo le hacía falta a mi madre. Y mi madre la he tenido yo allí también, en Marruecos. ¿Y usted a veces venía a Júzcar? Sí, con mi madre. ¿De vacaciones o...? Sí, de vacaciones. Y mi hermana también, hasta en Francia se llevaba a mi madre también a Francia. La ha tenido ella, mi hermana allí, con mi madre. Hábleme un poco más de su experiencia laboral. ¿Usted se sentía bien tratada? Yo sí, a mí me han respetado mucho, yo sí. Yo no he tenido nunca problemas de nada. Yo sí, a mí me querían mucho. ¿Y cuando ha cambiado de familia para la que trabajaba, era por decisión suya o por otro motivo? No, porque ya me casé, me vine a mi casa. O sea, cuando usted se casó, dejó de trabajar. Sí, ya no del trabajo. Mi marido no quería, ya que ya estaba bien. ¿Y si su marido no le hubiese dicho eso, usted hubiese seguido trabajando? No, que yo estaba harta ya. Yo estaba harta, pero él ya no quería tampoco. No quería. Decía que para eso trabajaba. Que ya no, que no le gustaba ese trabajo. ¿Y él en qué trabajaba? Pues era comerciante. ¿Tenía una tienda? No, trabajaba, se encargaba de él, era el que mandaba, el que vendía, el que hacía el papel, las facturas, no era de cosas de televisiones, de coches, cosas de electricidad, eran las motos de los coches, de las motos, de las bicicletas, de todo, muchos cacharros. Había técnico allí y él cogía el trabajo, lo cogía, lo daba al técnico para que lo hiciera el técnico. Él se ocupaba así. ¿La primera ciudad a la que usted fue era Tetuán? ¿Después de qué? ¿Les sorprendió algo de Tetuán? No, a mí no, a mí me iba bien. Estaba con familia. No, a mí me fue bien, ¿En la casa en Tetuán había váter? Sí. ¿Y luz eléctrica? Sí, eso sí. ¿Y agua corriente? Sí, de todo, eso sí. Donde ¿Y no lo había en aquí. Júzcar No. Aquí no conocí yo eso. Me decía antes que no recordaba muchas cosas de la guerra civil. Hombre, yo tendría unos 6 añillos. ¿Tiene alguna imagen? Yo no me recuerdo de nada de eso. Yo lo que le mamá preguntó a usted y lo sé, se lo he dicho, pero yo no. Unos 6 añillos que tendría. Sí, cuando la guerra. ¿Recuerda usted, por ejemplo,
si escuchó disparos, tiroteos en el pueblo, Yo no. aviones pasando, bombardeos. Yo no me recuerdo de eso. ¿Aquí en el pueblo? No, no. Aquí no hubo eso. Era en otro pueblo. Aquí no. Que yo supiera, no sé. ¿El Juan que lo ha dicho? Yo no me recuerdo. Además, Juan era mayor que yo no. Yo soy unos 4 años soy más chica que Juan. ¿No recuerda usted, por tanto, cuando comenzó la guerra, el 18 de julio del 36? No, no. Muchas veces lo dicen y yo digo, yo no me acuerdo de eso. Hay quien lo dice. ¿Cómo se enteró usted de que había comenzado una guerra? Pues nada, porque yo no me recuerdo de eso. Como yo era chica, yo no lo tomaba eso en cuenta. Yo para que le vea hasta, si no, yo no tomaba eso en cuenta. ¿En algún momento decidió su familia salir del pueblo? No, yo no recuerdo nada de eso. ¿Su madre o su padre estaban preocupados? No, Ni siquiera que le contasen, después cuando usted era más mayor, que le contasen algo que había pasado durante la guerra. yo no me recuerdo nada. Yo no me recuerdo. ¿Algún familiar participó en la guerra civil? Mi familia, que yo supiera, yo no sé. No, yo no. Yo no recuerdo nada de esas cosas. Con 6 años. ¿Qué te van a contar a ti ni tú vas a recordar? La posguerra, los años del hambre. ¿Qué recuerda usted de esa época, ya acabada la guerra? Yo como era pequeña no me acuerdo. Yo en mi casa yo veía que había que comer. Un plato de comida había en mi casa siempre. Eso sí lo recuerdo. En mi casa no faltaba nada. ¿Tuvieron que guardar cola para el racionamiento? Eso sí parece que me recuerdo algo, que hubo eso aquí, en el pueblo. Bueno, a mí yo no estaba en la cola, pero vamos, que yo me parece que había algo. ¿Recuerda usted de ver la cola? No, eso no. Porque yo había oído yo algo, sí, de eso. Pero de ver así en la cola, no. Aquí en el pueblo, yo no. ¿Sabe usted de alguien que muriese durante la guerra o después de la guerra por sus ideas políticas? No, no. Es que con esa edad yo no puedo saber muchas cosas. Lo Pues escuché cuando usted de era otro. más mayor, pues le contaron algo. Ah, eso sí, sí. No sabe usted de nada de eso. No. Durante la posguerra, después de la guerra, ¿La posguerra qué es? la posguerra es el periodo que va justo después de la guerra civil. Ah, sí. No, es que lo escucho muchas veces eso, pero no sé lo que da a entender. ¿Qué recuerda entonces usted de aquellos años de escasez? Yo no recuerdo. Bueno, en la casa no había agua, no había que ir a la fuente, bueno. ¿Usted recuerda si en su casa había radio? Pero así en el tiempo ese que usted está hablando, no. Después, sí. Había gente, vecinos que iban Mi hermana hacía convivió eso, de radio. a escuchar la radio de otros vecinos. Yo no estaba aquí, entonces es que yo no estaba aquí. Yo me fui con 18 o 17 años, me fui, yo estaba muchos años por ahí. Y mi hermana sí tiene que saber muchas cosillas de esas. Porque ella ya en su tiempo había la electricidad aquí, había agua, no. Agua había que ir por ella. La dictadura de Franco, usted la vivió en Marruecos. Allí me enteré yo cuando se murió, estaba yo allí, en Casablanca. ¿Qué le ha parecido a usted la dictadura? Que hay mucha gente que dice que no lo quieren a Franco, ¿no? Era malino, era malo. Pero a usted que le... Y yo a mí no me dice nada eso, porque como yo no he visto nada, ni a mí en mi casa no se ha pasado nada de esta manera. En mi casa no se ha pasado. Que yo, pues mira, se han llevado a mi padre, lo han metido en la cárcel, no, en mi casa no ha habido eso. Digo la verdad, habrá habido casa aquí, pero en mi casa no. En las ciudades de Marruecos en las que usted ha estado viviendo, ¿recuerda si hubo algún cambio político, cambio de gobierno? Yo no me recuerdo de nada de eso. Hace muchos años que me vine y que yo no me recuerdo. Digo la verdad, yo no. ¿Cómo le ha ido usted viviendo bajo el reino marroquí? A mí me ha ido bien, digo la verdad, a mí me ha ido bien. Yo tenía mi casa allí, estaba bien, tenía mi criada, digo la verdad, pero cuando estaba sirviendo, pues me quité del trabajo cuando me casé y ya era mi marido el que aportaba. ¿Y después tenía usted una criada? Pues sí, también tenía una criada, sí. Mora, que es lo que había allí. ¿Y le pagaban con dinero o...? Sí, con dinero, claro. ¿Recuerda usted cuánto le pagaban? No, eran horas que me echaban, horas, sí. ¿Se relacionaba usted solo con españoles y franceses? ¿Con todo? ¿Con los marroquíes también se relacionaba usted? Sí. ¿Y cómo era esa relación con los marroquíes? Pues bien. Españoles. ¿Y eran de qué nivel económico? ¿Como el suyo? ¿Más bajo? ¿Más alto? Lo mismo, era lo mismo era. Nosotros teníamos para comer y para pagar casa y en fin. ¿También tenía vecinos marroquíes que tenían criados? Claro que habría, yo no conocí eso, pero claro que habría también. Oye, es lo que me ha pasado. Cuando aquí en España comienza la transición de la dictadura a la democracia, y usted estaba en Marruecos, pero bueno, noticias tendría, ¿usted tuvo miedo de que se pudiese repetir la guerra? Yo no he tenido miedo. Yo no he tenido miedo de eso. ¿Qué le ha parecido a usted el paso a la democracia? ¿Y eso qué es? Eso no lo comprendo yo. El sistema político en el que actualmente estamos. Ay, yo no sé eso de contestarle. El papel de la mujer ha ido cambiando a lo largo de toda esta
tiempo. ¿Qué le parece a usted la manera en la que ha cambiado el papel de la mujer? A mejor, claro. Pues yo quedé porque el mundo está de otra manera. Hay crisis, pero está mejor que antes, ¿no? Sí. ¿Y en el caso de las mujeres hay cosas buenas y también hay cosas malas? ¿O Claro, para usted todo es posible? de todo hay en el mundo. Malo y bueno, por la cuenta de las mujeres, y buenas y malas de las cosas de las mujeres. ¿Qué es lo más importante que la vida le ha enseñado a usted? Hacer buena, ser honesta, tener vergüenza y vivir como Dios manda. Es la vida mía, así es. Yo la mala no la quiero. Digo yo que será así.